Buenas, mi nombre es Diego Olaño Martínez, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y vengo a sustentar el parcial de estática, el punto número 1, el cual nos dice: la lámpara de 20 libras está suspendida de dos receptores cada uno, con longitud no alargada de 7 pies y rigidez de 10 libras sobre pies. Determine el ángulo por equilibrio. Para este ejercicio lo primero que debemos tener en cuenta es tomar nuestro punto de referencia. El punto de referencia que vamos a tomar estará situado en este lugar, que es donde toda la fuerza se une y converge. El ejercicio nos pide calcular el ángulo. Además nos dice que por equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerza en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Una ecuación que vamos a tener en cuenta es la ecuación de la fuerza, que es fuerza resultante es igual a K por longitud final menos longitud final menos longitud inicial. Ahora bien, como les dije, vamos a tomar de punto de referencia este punto, por lo tanto dibujamos una línea que será el eje X, y hacia acá será el eje X negativo. Por el teorema de los triángulos sabemos que el valor de este ángulo será igual a este ángulo, y de este mismo modo el valor de este ángulo será igual a este ángulo. Así que como primer paso debemos realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Será así. Donde actúa una fuerza hacia acá, que será llamada fuerza 2, y actúa otra fuerza hacia acá, que será llamada fuerza 1. Aquí va a estar el valor de los ángulos, y hacia abajo va a actuar una fuerza WP, que es igual a 20 libras. Aquí muy claro el ejercicio nos dice la fuerza que interactúa en este punto. De este lado tenemos la fuerza 2 y de este lado tenemos la fuerza 1. Ahora lo que debemos hacer es calcular las componentes de X y en Y, tanto en la fuerza 1 como en la fuerza 2. Ese será nuestro segundo paso. Vamos a ponerlo aquí, segundo paso. Cálculo de las componentes. Bueno, tenemos para la fuerza 1, para F1, que viene siendo este triángulo. Cuando es con ángulo, siempre se resuelve la componente con triángulo. Nuestro triángulo aquí tenemos nuestro grado, aquí tenemos actúa la fuerza 1, aquí la componente en Y y abajo la componente en X.
Ahora, para determinar los componentes usamos las entidades trigonométricas seno y coseno. Es decir, que para y, F1y es igual al seno del ángulo por la hipotenusa, que es F1. Y para la componente en X es igual al coseno del ángulo por la hipotenusa, que es F1. Y así se calculan los componentes para la fuerza 1. Ahora, para la fuerza 2, que viene siendo este triángulo. Hacemos nuestro triángulo. Aquí tenemos el ángulo. Aquí actúa la fuerza 2, la componente en X, la componente Y y la componente en X. Repetimos el proceso anterior con las componentes, que para la fuerza 2 en Y, fuerza 2 en Y es igual al seno del ángulo por la hipotenusa, F2. Y para la componente en X es igual al coseno del ángulo por F2. Ahora debemos de agregar los signos. Para agregar los signos es muy fácil. Vemos que para la fuerza 2, la fuerza ejercida está en el lado positivo de la X, en el lado positivo de la Y. Por lo tanto, la componente en X y Y serán positivas para la fuerza 2. F2. Está bien. Para la componente, para la fuerza 1, actúa en el eje, está en el segundo cuadrante, donde el eje está en el eje negativo de la X y en el eje positivo de la Y. Por lo tanto, en X será negativo. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de fuerza. Tercer paso. Sumatoria de fuerza. Vamos a hacer una de sumatoria de fuerza igual de X igual a 0. Sumamos esta y esta. Empezamos con signo negativo. Esto es igual a menos coseno del ángulo por F1 más coseno del ángulo por F2. Igual a 0. Procedemos a resolver esta ecuación. Simplemente despejamos este que está con signo negativo, lo pasamos hacia el otro lado con signo positivo. Nos queda coseno del ángulo por F2 es igual al coseno del ángulo por F1. Los cosenos se cancelan y queda que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1. Por lo tanto, si sabemos que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1, es lo mismo decir que eso es igual a la fuerza resultante. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Sumamos la Y igual al seno del ángulo
por F1 es igual a la fuerza resultante, más seno del ángulo por F2. Pero F2 es igual a la fuerza resultante menos la fuerza negativa que ejerce el peso de la lámpara, que es 20 libras. Menos 20 igual a 0. Ahora, despejamos. Este con signo negativo lo pasamos con signo positivo y realizamos esta suma, seno con seno. Y eso es igual a 2 veces el seno del ángulo por la fuerza resultante igual a 20. Mitad de 2, 1 y mitad de 20, 10. Nos queda que el seno del ángulo por la fuerza resultante es igual a 10. Y esto la llamaremos ecuación base. Ahora bien, como tercer paso, debemos calcular FR con esta fórmula. La voy a volver a escribir. Cuarto paso. FR, fuerza resultante, es igual a K por la longitud final menos la longitud inicial. Aquí los datos que nos dan son los siguientes. Nos dan K, que es igual a 10 libras por pie sobre pie. 10 libras sobre pie. La longitud inicial, que es de 7 pies, LI. Y no tenemos a LF. Ahora, para calcular LF, debemos recurrir a la entidad trigonométrica, al seno y coseno, pero esta vez usando este triángulo que ven aquí, este triángulo. Realizo mi diagrama de cuerpo respecto a este triángulo. Más o menos queda así. Y aquí tenemos el ángulo, arriba los 7 pies, aquí la componente Y, y aquí la longitud final, que es la que ejerce el resorte. Debemos buscar una entidad que nos relacione los pies y la longitud final. La identidad que nos relaciona esas dos es la del coseno, debido a que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es 7 pies y la hipotenusa es LF. Reemplazo. Coseno es igual a 7 sobre LF. Ahora despejo a LF. LF es igual a 7 sobre el coseno del ángulo. Y ya tenemos a LF. Ahora lo reemplazamos en la ecuación. Tenemos LF. Fuerza es igual a K, pero K vale 10.
por el f 7 sobre coseno menos la longitud inicial, que es 7. Resuelvo. Factor común. Le saco factor común. FR es igual a 10. Factor común es 7. Que multiplica 1 sobre coseno menos 1. Resolvemos esto. 10 por 7 es 70. Y aquí resolvemos la carita, cruz. Eso es igual a 1 menos coseno sobre coseno del ángulo. Y ese es el valor de FR, fuerza resultante. Ahora lo reemplazamos en la ecuación base. FR lo reemplazamos en la ecuación base, es decir, en F. Tenemos, este va a ser este es nuestro quinto paso y este es nuestro sexto paso. Sexto paso tenemos seno del ángulo que multiplica a FR, pero FR es igual a 70, que multiplica a 1 menos coseno sobre coseno del ángulo igual a 10. Este que está multiplicando lo paso a dividir y nos queda seno del ángulo que multiplica a 1 menos coseno sobre coseno del ángulo igual a 10 sobre 70. Simplificado es lo mismo que escribir 1 sobre 7, centésima de 10 1 y centésima de 70 de 7. Ahora bien, lo que debemos de realizar ahora es poner la ecuación en términos de una sola variable. Si tenemos seno y coseno, debemos igualarla a coseno o seno y seno. Para esto vamos a usar esta ecuación: seno del ángulo al cuadrado más coseno del ángulo al cuadrado igual a 1. ¿Cómo llegamos ahí? Muy fácil. Igualamos todo esto al cuadrado. Es decir, seno del ángulo que multiplica 1 menos coseno del ángulo sobre el coseno del ángulo al cuadrado igual a 1 sobre 7 al cuadrado. 1 sobre 7 al cuadrado es igual a 1 sobre 49. Y seno al cuadrado queda seno al cuadrado por 1 menos coseno del ángulo sobre el coseno del ángulo al cuadrado igual a 1 sobre 49.
Ahora, este valor positivo lo pasamos a acá negativo. Seno del ángulo al cuadrado por 1 menos coseno del ángulo sobre el coseno del ángulo al cuadrado menos 1 sobre 49 igual a 0. ¿Para qué lo pasamos con signo negativo? Lo pasamos con signo negativo para reemplazar una de estas variables, la reemplazamos a z y lo resolvemos en la calculadora con Shift Solver. Es decir, para eso decimos que z es igual al coseno del ángulo. Escribimos esta ecuación y donde va seno escribimos la variable z. En nuestra calculadora la variable que voy a usar es x, es decir, x al cuadrado por x al cuadrado, vamos a ver, déjame rectifico algo, x al cuadrado que multiplica a 1 menos x 1 menos x sobre x al cuadrado menos 1 sobre 49 igual a 0. No sé si lo alcanzan a ver. Le damos Shift Solver y eso es igual a que z es igual a 0,8056. Ahora, para calcular los ángulos, ya teniendo el valor de z, despejamos el coseno. Es decir, el ángulo θ es igual al coseno a la menos 1 por 0,8056. Escribimos Shift coseno a la menos 1 es igual a 0,8056 por 0,8056 es igual al ángulo, es decir, θ es igual a 36,33 grados. Y eso es todo, así como se calcula el ángulo. Gracias. Bueno, mi nombre es Diego Bolaño Martínez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y vengo a sustentar el punto 2 del parcial de estática. El ejercicio nos dice: la fuerza F actúa sobre la ménsula dentro del octante mostrado. Si la magnitud de los componentes X, Y y Z de F son: en X es igual a 500 newton y en Z 700 newton respectivamente, y beta 70 grados, determine la magnitud de F y su componente Y. Asimismo, encuentra los ángulos directores coordenados alfa y sigma. Aquí escribí los datos que nos plantea el ejercicio. La magnitud de F es igual a X, nos pide calcular la magnitud de
de Y, la componente Y, la magnitud de Z es 700 newton y nos pide calcular la magnitud de F. Nos pide calcular también los ángulos directores, de los cuales solamente nos da beta, el ángulo beta, que es con respecto al eje de la Y, que es igual a 70 grados. Y nos pide calcular alfa y a sigma. Alfa está respecto del eje de las X con la fuerza, y sigma aquí está respecto del eje de la Z con la fuerza. Para resolver este ejercicio debemos implementar los cosenos directores, es decir, como primer paso, implementar los cosenos directores. Es decir, que para el coseno de sigma es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Opuesto viene siendo la fuerza en Z, adyacente F. Es decir, Fz sobre la magnitud de F para sigma, perdón. Para beta es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Sí, para beta. El cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto es el eje de la Y y el adyacente. Y la hipotenusa es F. Es decir, la fuerza en Y sobre la magnitud de F. Ahora para el coseno en alfa, cateto opuesto que viene siendo la fuerza en X sobre la hipotenusa, que es la magnitud de F. Ahora reemplazamos los valores que nos dan en este, solamente reemplazar el ángulo de beta, el único valor que podemos reemplazar. Coseno de beta, que es 70 grados, es igual a la fuerza en Y sobre la magnitud de F. Ahora, como segundo paso, usamos la fórmula de la magnitud. Es decir, que la magnitud de F es igual a la raíz cuadrada de la suma de todos sus componentes al cuadrado, es decir, de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Escribo fx. ¿Quién es fx? Fx es igual a 500 newton. Pero en el dibujo vemos que la fuerza en el eje X está en el lado negativo. De este lado el eje de la X positivo hacia el eje de la X negativo. Por lo tanto, este 500 newton va a ser negativo. Menos 500 al cuadrado Fy, despejamos aquí con esta. Este que está dividiendo solo pasa a multiplicar, ya que Fy es igual al coseno 70 por la magnitud de F. Fy es igual al coseno de 70 que multiplica a la magnitud de F al cuadrado más Fz. Fz está en el eje positivo, por lo tanto va a estar positivo, 700 newton al cuadrado. Ahora, el siguiente paso que debemos realizar es que, como en una raíz no se pueden sacar la variable,
debemos cancelarla. Para cancelarla, elevamos toda la ecuación para que no se altere al cuadrado. Es decir, que la magnitud de f al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de menos 500 newton al cuadrado más el coseno de 70 por la magnitud de f al cuadrado más 700 al cuadrado, todo esto al cuadrado. Las raíces se cancelan con el 2 y nos queda la magnitud de f al cuadrado es igual a menos 500 al cuadrado más coseno de 70 al cuadrado por la magnitud de f al cuadrado más 700 al cuadrado. Ahora bien, despejamos las variables, ponemos la variable de un lado y los números del otro. La magnitud de f al cuadrado más el coseno de 70 al cuadrado por la magnitud de f al cuadrado es igual. Hacemos esta operación. 500 al cuadrado es igual a 250.000. Positivo pasa al lado negativo. Menos 250.000. Ahora 700 al cuadrado. 490 negativo. Este positivo y pasa de aquel lado negativo. Menos 490.000. Hacemos esta suma y aquí sacamos el factor común. Factor común, la magnitud de F2 que multiplica a 1 a 1, aquí este signo negativo da positivo pasa con signo negativo a 1 menos el coseno de 70 al cuadrado. Ahora sí, esta suma, negativo negativo, menos 250.000 menos 490.000 es igual a menos 740.000 ahora despejamos. Este que está multiplicando pasa a dividir. Menos 740 sobre menos 1 menos coseno de 70 grados al cuadrado. Menos con menos se cancelan y quedan positivos. Y este 2 pasa como raíz. Ahora bien, ponemos todo esto en la raíz y nos da raíz cuadrada de 740.000 entre 1 menos coseno de 70 al cuadrado. La magnitud de f es igual a 900
915,44 newton. Y listo, ya tenemos la primera parte, que es calcular la magnitud. Ahora podemos calcular la componente en Y con esta ecuación. Solamente este que estamos dividiendo lo pasa a multiplicar y reemplazamos por 915. Vamos a escribir Fy es igual al coseno de 70 por la magnitud de F, que es 915,44, y eso es igual a coseno de 70 por 915,44. Eso es igual a 303,09 newton. Ahora, los ángulos directores. Nos piden calcular el de alfa, que es este. Simplemente pasamos el coseno como coseno a la menos 1. Aquí, tercer paso, los ángulos. Y tenemos que para alfa es igual al coseno a la menos 1, que multiplica a fx sobre la magnitud de f. Fx es igual a 500 newton, menos 500 newton. Y la magnitud de f, 915,44. Lo hacemos entre calculadora. Coseno a la menos 1 de menos 500 sobre 915,44. Y eso es igual a 123,10 grados. 123,10 grados. Ahora nos piden calcular a sigma. Sigma es igual al coseno a la menos 1. Aquí está. Sigma pasa el coseno a la menos 1 por la fuerza en Z sobre la magnitud de F. La fuerza en Z sobre la magnitud de F. La fuerza en Z es igual a 700 newton. La magnitud de F, 915,44. Coseno a la menos 1 de 700 sobre 915,44 es igual a 40,12. 40,12 grados. Y así se calculan los ángulos directores y la magnitud de la fuerza. Eso es todo. Gracias.